Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa en el que conversaremos con Fernando Belauzarán. Fernando es legislador mexicano del PRD que ha presentado iniciativas acerca de el control de la cannabis, de la marihuana, la atención a las adicciones y la rehabilitación, y también una iniciativa para la revisión de las dosis de posesión en este tema de la despenalización efectiva del consumo en México. Fernando Belauzarán, gracias por estar aquí en este programa. Gracias a ti, encantado. Déjame plantearte el asunto para jugar a la abogada del diablo. Tú dices, sí, hay que hacerlo. Y yo te digo, bueno, hay quienes dicen que no, porque hay riesgos. ¿Qué tipo de riesgos, qué tipo de circunstancias se pueden ir presentando en los países y en las sociedades cuando hay un consumo importante y detectable de marihuana, desde luego, y de otras sustancias, cuando se abre la puerta? Hay quien piensa que esto va a significar consumo masivo y permisividad en las sociedades para el consumo de sustancias que dañan la salud o que pueden ser algo contraproducente para la salud de las personas. Bueno, la verdad es que... ¿Qué dice la experiencia? ¿Qué decir al respecto? Que algo esté prohibido no significa que no se consuma. Y que se regule algo no significa que se promueva esto. Por ejemplo, tenemos el caso del tabaco, una droga legal. Esta droga legal del tabaco, según la encuesta nacional de adicciones, disminuyó su consumo. ¿Por qué? Porque una regulación inteligente. Ya no lo vemos en la televisión, ya hay cajetillas con la leyenda, se pusieron altos impuestos y hay zonas libres de humo de tabaco y una campaña educativa. Y con eso logramos disminuir, logramos disminuir el consumo de esta droga legal llamada tabaco. Bueno, el caso de la marihuana es a la inversa. Está totalmente prohibida y sin embargo no ha dejado de subir y de crecer su consumo. Entonces, insisto, que esté regulado no significa que se promueva. Recuerdo que ese Porque argumento... no hay campañas que digan no consumo marihuana. Claro, bueno, recuerdo la discusión del aborto en la Ciudad de México, que el PAN decía, en el momento en que se legalice la interrupción legal del embarazo, va a haber la feria del aborto en la Ciudad de México. Bueno, eso es falso. Se estabilizaron las cifras, aparte ya tenemos cifras confiables, que antes, como era ilegal la práctica, solo eran aproximaciones, y el caso es que ahora han empezado a disminuir. ¿Por qué han empezado a disminuir la interrupción del embarazo? Porque ha funcionado la prevención. Entonces, en lugar de enfocarnos en la prohibición, enfoquémonos en la prevención. Y eso es educación, son campañas de desarrollo social. Lo que gastamos en seguridad para una guerra inútil, porque no nos lleva a ningún lado y no se puede ganar, si lo usáramos en educación, en información, en desarrollo social, en programas, etcétera, sería mucho más efectivo que esto, que además es pernicioso en todos los aspectos, es pernicioso en la salud pública. Por primera vez en 30 años, la esperanza de vida de los varones mexicanos disminuyó, y lo que decía Julio Frenk es, esto tiene que ver con la violencia, y lo voy a citar a Frenk, decía, ha sido mucho más dañina a la salud pública la lucha contra la marihuana que la marihuana misma. Segundo, en seguridad. Es obvio... Un segundito. Julio Frenk, exsecretario de Salud de México. Así es, así es. Segundo, la seguridad. La verdad es que la prohibición, en lugar de darnos más seguridad, nos ha dado mucho más inseguridad. Y lo vemos en todos lados. Incluso, si un joven va... es mucho más seguro que un joven vaya a un centro establecido, obviamente si es joven mayor de edad, a que vaya con la delincuencia. Ahí, yendo con la delincuencia, tiene mucho más riesgo. Y además, pues vemos ahora con la fuerza que tienen las organizaciones criminales que se nutren del mercado negro. Es mucho más pernicioso. Y tercero, en libertades y derechos. ¿Por qué alguien que puede decidir sobre el rumbo de la nación e incluso se hace responsable ante la sociedad si comete un delito al grado de poder perder su libertad, no puede decidir sobre su cuerpo y no puede decidir sobre su sistema nervioso? Entonces, por salud pública, por seguridad y por libertades y derechos, es conveniente regular. Regular no es promover, regular es poner controles donde no hay, porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí sí uno no sabe. Me dijeron en algún debate, me dicen, oye, ¿tú consideras que puede haber algo más terrible que saber que le venden marihuana en la esquina a tu hijo? Bueno, sí, no saber dónde se la venden, ni quién se la vende, ni qué le venden, ¿no? Por supuesto, uno tiene que persuadirlos y que sepan cuáles son las consecuencias, ¿no? Y si puedes saber, porque no es una sustancia inocua. Es menos el daño que el alcohol o el tabaco en muchos aspectos, pero no es inocua. Entonces, logremos 3 objetivos. Que quien consuma marihuana sepa perfectamente cuáles son las consecuencias que va a tener a su organismo. 2, que lo haga
responsablemente, porque como cualquier otra sustancia hay uso, abuso y dependencia. Y 3, que no le dé su dinero al crimen, porque cada peso, euro o dólar que se dé a esta marihuana legal, regulada, es un peso, euro o dólar que tú le quitas al bolsillo de los criminales, que son tan fuertes como sus recursos. La marihuana es la sustancia ilegal más consumida en el mundo. 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal es marihuana. En México es 9 de cada 10. Es decir, que si esta la regulamos, nos quedamos con el 10% del problema. El primer beneficio que tendría la regulación de la marihuana es que habría segregación de mercados. Es decir, que quienes tengan contacto, quien quiera consumir marihuana no tendrían contacto con drogas más duras, porque en el mercado negro comparten y el mismo vendedor que vende una ofrece las otras y quiere vender obviamente todo lo que tiene en el menú. Entonces el primer beneficio es que habría esta separación de esta droga blanda con las otras. Y por supuesto, habría que evaluar. Si nos sale bien la regulación de la marihuana, podemos plantearnos otras sustancias. Hay sustancias que de ninguna manera podemos pensar en regular, como por ejemplo el crocodil y otras que se saben que aparte con el aumento de la tecnología hay terribles que no pueden pensarse en regular. Pero hay otras que sí, que representan. Por ejemplo, marihuana y cocaína representan juntas pues más del 70-80% de las ganancias del crimen organizado. Entonces, podemos pensarlo, pero primero evaluemos qué pasa con marihuana. Es el primer paso, es el paso que siempre cuesta más trabajo. Es, insisto, quitarle más de un ladrillo al muro de la prohibición, que es tan viejo como el muro de Berlín.